Bienvenidos a su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los emprendedores, empresarios, personas de negocios para saber qué hacer y qué no hacer en sus emprendimientos o en sus empresas. El día de hoy vamos a tener una mujer de negocios, así mismo, una mujer de negocios. ¿Por qué? Porque tiene muchos emprendimientos en sus espaldas, muchas empresas que ha dirigido en sus espaldas y ahora trae una empresa que, señores, yo ni puedo decir que es diferente, pero es diferente. Yo sé que la gente dice, pero todas dicen que es diferente. No, esta es diferente y van a enterarse por qué. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Alexandra Ramos. ¿Cómo estás, Alex? Hola, Indira, ¿cómo estás? Yo súper, de verdad que muy feliz, contenta y agradecida contigo por la invitación. Yo estoy súper feliz. Señores, miren, esto yo no le hace justicia, pero miren esta preciosidad. Ay, Dios mío. Yo les voy a enseñar la foto más adelante para que ustedes vean en mi Instagram y en mis redes y vean el hermoso diseño de esta corbata. Eso lo hace Alexandra. Pero vamos a hablar de los diseños más adelante. Primero, Alex, quiero que me cuentes de ti. ¿Quién es Alexandra Ramos? Bueno, Alexandra Ramos es una mujer nacida orgullosamente en la República Dominicana. Tengo ya aquí 25 años en Estados Unidos. Aquí me trajo el amor. Mi esposo, ya un matrimonio de 30 años, fue que me trajo aquí a los Estados Unidos. Y honestamente vine dejando atrás muchos sueños incumplidos que quise darle color y forma aquí en este país. ¡Wow! Un matrimonio de 30 años. Eso se dice fácil, pero eso no es como paja de coco, como decimos en buen dominicano. Así es. ¿Decides entonces dejar la República Dominicana? ¿Allá llegaste a hacer algún tipo de emprendimiento o viniste con tu maleta de sueños para acá para hacerlos realidad aquí? Bueno, allá en República Dominicana desde los 14 años trabajé en Canal Teleuniverso, modelé para lo que fue la cadena de Paula Lora y trabajé en el área de pautas en el canal Teleuniverso Santiago. Wow, pero tú y yo somos entonces de los medios también. Y empezamos a la misma edad, ¿vieron? Que no soy yo la única que empecé a los 14 años en los medios de comunicación. ¿Y cómo cambias entonces ese medio, ese mundo, que yo sé que es adictivo porque estoy en él desde toda la vida, para venir a Estados Unidos y tal vez emprender en otro renglón? Bueno, honestamente el modo emprender no, porque ya venía con una niña, tenía una niña ya pequeña cuando vine a Estados Unidos. Y fue totalmente diferente, no emprendimientos, me tocó trabajar, bueno, como la mayoría, trabajé en supermercados, trabajé tiendas, trabajé también como home attender en un tiempo, porque sí tenía la ilusión, siempre el deseo de poner nuevamente, de poner un negocio, pero empezando en un país nuevo, un idioma totalmente diferente, pues no era tan fácil. No era tan fácil. Ese cambio cultural, ese choque cultural, como yo digo, ¿cómo lo pudiste enfrentar? Porque cuando vienen pequeños, como que es más fácil, yo pienso, pero ya cuando nosotros venimos grandes, yo vine, por ejemplo, a los 26 años a este país, o sea, yo vine grande y tuve mi choque cultural. ¿Cómo lo manejaste tú con una niña, un esposo y venir a vivir a Estados Unidos? Bueno, y se podría llamar ventaja. Yo tuve el privilegio de venir a casa de mis suegros, todo el mundo manejando el mismo idioma, la misma costumbre gastronómica, o sea que no, como que no me vi tan afectada en ese sentido. ¿Y fuera? Me traté de enfocarme en lo que tenía que ver en el área de donde se manejaba más dominicanos, por ejemplo, en el área de Washington Heights, 189, 175, por ahí fue que ese fue el enfoque mío para buscar trabajo. Ya cuando te nivelas, vamos a decir, ya tienes un tiempo aquí, ya le tomas el ritmo a las cosas, ¿cuándo dice Alexandra, ok, voy a emprender un negocio aquí en Estados Unidos? Sí, desde que llegué aquí a Estados Unidos tenía como el deseo de poner una compañía de embarque, porque era la forma de yo mantenerme como más cerca de mi país. Trabajé 4 años ahorrando dinero para poder dar el primer paso y poner una compañía de embarque. ¿Y ese fue el primer negocio que pusiste? Sí. ¿Y qué tiempo duraste entonces con esa compañía? Bueno, yo duré con esa compañía de embarque 4 años. En ese tiempo le puse Mi Pueblo Shipping, que fue en la 207 y Vermilia. Ay, aquí cerca de nuestros estudios. Sí.
¿Cuál fue el principal reto que tuviste ahí y por qué saliste de ese emprendimiento o de esa empresa? Sí, darme a conocer, porque ahora tenemos la ventaja de que tenemos las redes sociales, de que tenemos este tipo también por ejemplo, aquí yo tengo la oportunidad de darme a conocer un poquito. Esto en mis tiempos, en aquellos tiempos, no existía. La forma que yo tenía era a través de la televisión, pagando, bastante costoso, que en esos tiempos estaba Nazario Brea, no sé si claro. recuerdas, a Mauricio Polanco, que estaba en esos tiempos también, el periódico El Especialito, que todavía está, existe. exacto, pero esa era mi fuente. Pero el mayor reto que yo tuve fue que me tocaba a mí salir, yo era quien entregaba las cajas porque el presupuesto, o sea, no había presupuesto para pagar empleados, y yo era que salía a distribuir las cajas, los flyers, yo era que lo llevaba piso por piso. Tú sabes, la mayoría de los apartamentos en Washington Heights, ahora tenemos el privilegio de que hay elevadores, pero antes no. Era piso por piso, llevando los flyers por debajo de las puertas, hablando con los dueños del supermercado para que me permitieran poner mis flyers dentro de los paquetes que se entregan, o se entregan los domingos todavía, que se entregan esos paquetes promocionales. Y pararme en las esquinas y ver que la gente me cogía el flyer y lo tiraba en el siguiente zafacón. Yo iba porque yo sabía lo que para eso significaba para mí, lo que me costaba mandar a hacer esos flyers. Yo me aseguraba de que estuvieran limpios, volvía y lo recogía, volvía nuevamente y se lo daba a otra persona. Pero siempre dando un paso de fe, siempre con la esperanza de que en algún momento las cosas iban a fluir. Mire, yo sé que cuando tú veas esta entrevista después en nuestro canal de YouTube, por cierto, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que siempre se me olvida decir que hay que suscribirse. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si está viéndolo en YouTube, denle a la campanita para que les recuerde que subimos video. Y si estás en Canal 8 allá en República Dominicana viéndonos, también vete al canal de YouTube y suscríbete. Cuando veas esta grabación, vas a ver tu rostro cuando estabas hablando de eso. Se te iluminó el rostro. Parece que tienes muy buenos recuerdos de esa época. Sí, muy buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. De hecho, mi último embarazo lo hice realmente trabajando y la gente me decía, pero ¿por qué tú no buscas una secretaria? Porque para poder aumentar los ingresos, tenía un local bastante, como tenía 2 niveles y el basement. Lo que hice fue en la parte donde estaba la oficina, ahí adecuamos un área para vender piezas de decoración. No sé si recuerdan una tienda que ya quitaron, se llamaba Daffy, que vendían piezas vintage. Sí. Yo empecé a comprar piezas ahí, organizamos una área y vendíamos piezas de decoración para el hogar. También ahí para poder tener un ingreso adicional, para poder costear los gastos de la renta. En ese tiempo yo solamente tenía un solo vehículo, que era una minivan, y 2 empleados. Y así pudiste durar ese tiempo con la empresa. Entonces, un buen tiempo. ¿Cuándo decides voy a dejar esta empresa o ya se cumple un ciclo? Digo que los ciclos se cumplen, se cumplió ese ciclo y te dedicaste a hacer otras cosas, ¿o qué pasó? No, y si tú supieras que no fue así. El negocio iba tan bien, a Dios las gracias, que un compadre de mi esposo en ese tiempo había recibido un dinero de un 401k y quería invertir. Pasó por mi negocio un día y me dijo que me quería comprar el negocio. Yo le dije, pero yo no estoy vendiendo el negocio. Esa no es mi idea en este momento. Ajá, me dijo, yo no tengo idea, yo no quiero vender el negocio. Pero yo siempre he tenido me considero ser una mujer visionaria. Ya yo estaba viendo otros locales y había un local que realmente había hecho mucha conexión conmigo en la 159 Amsterdam, que era mucho más amplio y mucho más concurrido que donde yo estaba, incluso con más comodidad de parqueo y con más espacio para yo poder, para que se pudiera parquear el contenedor donde llenábamos la mercancía, donde sacábamos la mercancía para importar. Le dije, yo no estoy vendiendo, compadre, pero déjeme pensarlo. Entonces, no lo pensé mucho y le di un monto. Me dijo que sí. ¿Y vendiste? Vendí. Fui, hice las averiguaciones, renté en la 159 Amsterdam, le dejé el nombre y en aquella ocasión abrimos con Presidente Cargo Express, fue que le pusimos el nombre
a la otra empresa. O sea, realmente lo que hiciste fue un upgrade de la empresa. Exacto, sí. Pero seguiste en el mismo mercado. Seguí en el mismo mercado, sí. ¿Y ahí con esa cuánto tiempo duraste? Ahí duré 2 años porque ahí los costos eran mayores. Yo tenía la compañía de embarque y tomé la decisión de llevar un trabajo en las noches como supervisora en una área de limpieza. Que, señores, ese es uno de los trabajos que aquí más se pueden obtener y da un buen dividendo realmente, porque es algo que está fuera como de un horario regular, por decirlo de alguna manera. Así es. Yo me identifiqué contigo cuando dijiste también que cuando llegaste aquí hiciste varios trabajos porque hay que trabajar. Así es. O sea, hay personas que piensan tal vez, ya tú trabajabas en medios en República Dominicana, que fue el caso mío, y yo vine a este país y aunque trabajé por poco tiempo en otras cosas, sí también trabajé en supermercados, sí también trabajé en la compañía de ollas famosas, sí, o sea, hay que pagar los biles, hay que poner comida en la mesa. Así es. Después de esas 2 compañías, que fueron ambas exitosas porque tuvieron su tiempo, no duraron meses, no duraron años, ¿qué entonces pasa? Te quitas esa segunda compañía y entonces, ¿qué ocurre con Alexandra? Bueno, yo decidí salir de la compañía porque me estaba absorbiendo mucho tiempo, pero realmente mi vida dio un giro totalmente diferente. Yo seguí trabajando en las noches, pero en el 2017 yo tuve un accidente. En el 2017 tuve un accidente en el área donde trabajaba, que fue lo que definitivamente ya me llevó a tomar una decisión ya diferente, a alejarme de lo que era el mundo de los negocios y a tratar de buscar una recuperación para mí, porque yo perdí la movilidad de la cadera para abajo a raíz del accidente. Yo sé que, claro, conozco tu parte de tu vida y sé que este accidente te ocurrió. ¿Puedes hablar de él? No hay ninguna situación. ¿Quieres hablar de esa parte de tu vida? Claro. ¿Cómo esto te cambió la vida? Porque tú acabas de decir que perdiste la movilidad de la cintura hacia abajo, pero si ustedes ven a Alexandra es un caballo de batalla, o sea, tú estás todo el tiempo trabajando. Sí. ¿Cómo eso te cambió la vida en ese momento y cómo resurgiste? Bueno, en ese momento la palabra negocio para mí no existía. Yo realmente el enfoque tanto mío como de mi familia era mi recuperación. Fue un proceso bastante largo porque era un proceso donde yo tuve el accidente, es el área donde operan todos lo que tienen que ver, es Fulton Center, imagino que tú lo conoces. Estuve buscando soluciones para una cirugía, pero lamentablemente no me daban ninguna respuesta que fuera satisfactoria para mí porque era un 80-20. Un 20% de que quedara parapléjica y solamente un 20% de recuperación y el 80% de que quedara parapléjica. Yo no me quise someter a esa cirugía y tomé la decisión de seguir esperando. Obviamente con mucho dolor, los dolores eran insoportables porque a raíz de la caída los cartílagos centrales de mi columna se polvorizaron y supuestamente no había nada que hacer. En esa etapa de mi vida, como tú comprenderás, fueron muchas personas que se me acercaron ofreciéndome muchas cosas. Y aunque tú no lo creas, ahí resurgí yo realmente con un nuevo proyecto que para mí es mi proyecto de vida. Ahí fue que resurgí yo realmente con el proyecto Inmunotech, que aún continúo realmente dedicándome a él. Wow. Es que en momentos difíciles, yo digo que las crisis son para nosotros mejorar. Así es. O sea, los momentos más difíciles de la vida de cualquier persona, en cualquier ámbito que usted se encuentre, en cualquier situación, sea personal, laboral, esas crisis, incluso las crisis económicas, son los momentos que te hacen resurgir, que te hacen ver de la madera que estás hecha y que te hacen ver también quién es tu entorno, quién sí, quién no y quién nunca, como dicen. ¿Cómo entonces tú resurges desde ahí? Bueno, mi enfoque, como te mencioné anteriormente, era recuperarme. En una de las visitas mías a la corte, Dios puso un ángel, como siempre pone ángeles en mi vida, y habló de lo que es la medicina robótica. Yo no tenía conocimiento, o sea, no sabía ni siquiera lo que significaba medicina robótica.
Pero para mí, a mí me resonó realmente lo que ese médico estaba diciendo. Y tomé la decisión de investigar un poquito. Pero él sí me dijo que necesitaba obtener una reestructuración. Empecé a consumir unos suplementos y ahí entonces vino el cambio. Ahí vino el cambio y eso me llevó a lo que es la medicina robótica. En el año 2019, luego de batallar muchísimo en corte porque se me negaba el procedimiento porque es muy costoso, logré ser implantada y adaptarme a un nuevo estilo de vida, de vivir realmente con un robot, porque si tengo un robot en mi espalda, el cual tengo que recargar todos los días. Todos los días yo tengo que recargarme porque si no tengo batería es como un celular. Mi cuerpo no funciona. Wow, eso es algo como que choca un poco. Yo me imagino que cuando tú se lo explicaste a tu familia, a tu esposo, me imagino que fue como un poco chocante, ¿no? Fue un proceso, yo tuve que pasar por un proceso casi de un año, un proceso psicológico, porque era un cambio, iba a ser un cambio muy fuerte, no solamente para mí, sino también para mi familia, porque ya las cosas de ser una mujer, como realmente se mueve tanto, porque yo creo que yo ni dormida estoy tranquila. Y, o sea, muchas restricciones que ya tenía que llevar, mayormente un desbalance en el lado izquierdo, que es lo que me ha resultado más difícil del implante, que tengo un desbalance, por eso siempre me ven que ando siempre en tenis, siempre cómoda, porque tengo un desbalance, que a Dios las gracias he aprendido a controlar, porque me voy del lado izquierdo, si no estoy pendiente a cuando el cuerpo me avisa del desbalance. Pero has aprendido a sobrellevar esa situación, no solamente esa situación, o sea, has sobrellevado todas las cosas que te han podido ocurrir en la vida. Así es. ¿Cómo surge esta empresa hermosa, señores? Miren, estos diseños, ella quería nada más que yo le dijera su nombre, pero ella es una diseñadora espectacular. Miren qué cosa más hermosa. Y así podemos ver aquí en el estudio. Ah, bueno, ahí está Steven mostrando ese. Miren qué cosa más bella. No es una corbata, porque dicen, es una corbata. No, eso es una obra de arte. ¿Cómo surge este negocio? Bueno, pues yo te cuento que yo desde los 6, 7 años, yo vengo diseñando. Siempre fui muy introvertida, es que le dicen. Mi mamá decía que yo era inventadora, porque siempre estaba con... Esa pieza que tú tienes, de hecho, la hice en honor a eso, porque yo utilizaba animalitos disecados, frutas, flores secas para crear. Y siempre me he mantenido en el área creando. De hecho, en línea tenía varias tiendas, tuve varias tiendas en línea también de accesorios. Y un día iba para un evento y quería ponerme algo diferente. Y cogí una de las piezas de mi esposo y le di forma. Y en el lugar donde estaba todo el mundo empezó a preguntarme. Digo yo, pero ¿esto es un negocio? Claro. Vamos a ponerle carácter a esto y empecé a darle carácter. Ya creé las redes sociales con un nombre y el nombre no era muy acorde con lo que yo estaba haciendo, que le agradezco muchísimo a una persona querida para mí que se sentó conmigo y me dijo, ese no es el nombre para lo que tú estás haciendo. Y juntas encontramos Tesoros by Alexandra. Yo recuerdo el otro nombre, que no lo vamos a decir, y de verdad no chocaba, las cosas Sí, chocaban. Sí. Pero este nombre va muy de la mano con todo lo que estás reflejando incluso. Todo crece y esta marca, de cuando yo la empecé a ver, yo sé que tal vez no he dado un seguimiento constante, pero de cuando yo la empecé a ver ahora ha crecido. Sí. Y veo también cómo tu imagen gráfica es diferente, cómo los mensajes que estás enviando con estas piezas es diferente. O sea, es un crecimiento total. Así es. ¿Tú lo visualizaste así o todo se fue dando? Todo se fue dando, todo se ha ido dando, porque honestamente, como te expliqué ahorita detrás de cámara, a lo mejor las personas ven que es una corbata, pero detrás de cada pieza hay una historia. Te pregunté y siempre le pregunto a las personas que voy a diseñar realmente qué les gusta, con qué colores se identifica, fecha de nacimiento, para yo poder crear una pieza que pueda conectar
e ir realmente con esa persona. Cada pieza es totalmente, meticulosamente trabajada, y ninguna pieza es igual a otra. Yo tengo con el proyecto, te puedo decir que no más de 8 meses. Y he tenido ya el privilegio de crear más de 700 piezas y ninguna igual a la otra. No, eso es real porque lo he visto. O sea, he visto muchas de las piezas que tú has expuesto, las personas que las han usado. Prontamente van a ver la mía, que esta la tengo puesta, y yo creo que va a ser mía también, pero la que ella diseñó para mí, la que ella diseñó para mí. Y cuando la vi, y es cierto, me preguntó los colores que me gustaban, me preguntó todo esto, pero cuando vi la pieza conecté con la pieza. O sea, la pieza se parece a mí. Los colores, la forma, y ninguna, como tú dices, aunque sean gris dos, o que sean azules, o sean color vino, no se parecen. Así es. O sea, ¿de dónde te sale tanta creatividad, mujer? Honestamente, yo cuando me llegó tu invitación, yo no tenía ninguna de estas piezas porque fue algo como rápido. Yo trabajé estas piezas entre anoche y hoy temprano. Yo le pido siempre a Dios que ponga discernimiento y que en cada una de las piezas sea Él que trabaje, no yo. Ese es lo mejor. Cuando ponemos todo en manos de Dios. Mira, no solamente porque nos salen las cosas bien, sino por lo que no es, no va a salir. Así es. No va a salir. Y lo que es, te va a llegar con careces. Entonces, todo es en un tiempo divino. Todo es en un tiempo divino. Cuando a veces queremos que algo pase y decimos, pero Dios mío, yo estoy haciendo todo, yo estoy poniendo las corbatas como es y esto no arranca. Es porque algo falta todavía. Así es. Y te aseguro que cuando arranque va a volar. Pero tenemos que estar preparados para eso. Entonces, cuando me dices que pones las cosas en manos de Dios y esa luz te viene, una luz divina para hacer las piezas, te lo creo fielmente. Porque aunque no seamos religiosos, somos espirituales. Entonces, eso es parte como de la vida, de que tengamos que llevar esa forma. Y también nos ayuda con nosotros mismos, con nuestro ser, con con lo que reflejamos a los demás. Aunque cuando uno ve una mujer tan fuerte que no se puede imaginar todo lo que tú nos has contado, que has caído, has levantado, has caído, has levantado. ¿Dónde ves el futuro de este emprendimiento? Yo le digo emprendimiento, pero ya es una empresa, señores, de esta marca. Mira, te voy a ser bastante honesta. Yo me senté con una de mis cuñadas cuando empezamos esto y yo le dije, yo no creo que vaya a llegar el momento en que yo necesite de alguien para apoyarme. Y sí, ya de hecho estoy buscando ayuda porque estuve en República Dominicana y ya tengo representantes en República Dominicana con las piezas de Tesoros by Alexandra. Y la demanda ya, gracias a Dios, buena. Sí, o sea que ya voy a tener que buscar por lo menos 2 personas que puedan apoyarme. Hay algunas de las piezas que se pueden coser en máquina, pero hay otras que tienen que ser a mano. De hecho, mis dedos ya andan con callos, porque me dicen, ponte un dedal, pero no es lo mismo, Hay toques que requiere realmente que yo pueda realmente tener la tela, palpar las piezas que le voy a colocar. Y yo sé que aunque tú tengas 2 personas más, tú vas a estar ahí mirando así todo el tiempo. Es necesario porque si no es así, se pierde la autenticidad. Claro. Realmente y ya pasan a ser piezas de fábrica y es a donde yo no quiero llegar. Quiero realmente que las piezas sigan siendo piezas auténticas, que sigan siendo piezas que conecten con las personas. A mí me han pedido personas la creación de 10, 15 piezas. Yo no lo hago. Me dicen, pero te estás pidiendo dinero. Y es que no puedo crearte 10 piezas similares porque ya entonces ¿dónde queda la autenticidad de lo que yo estoy haciendo? Claro. Una de las diferenciaciones tuyas es que todas las piezas son diferentes. Pero aparte de las corbatas, ¿qué otras cosas podemos encontrar en Tesoros by Alexandra? Bueno, estamos trabajando también con los cinturones que ya lanzamos. Voy a lanzar una colección de cinturones también con corbatas. Estamos también trabajando este estilo de chaquetas. Me encanta. Que tú me llevas la chaqueta, yo te le pongo una corbata, le damos esta forma, algo personalizado. También diseñamos corbatas para hombres, no solamente para mujeres.
Y tenemos 4 tipos de corbata que son, esa azulita que vemos ahí son las mini. Es esta que está aquí. Exacto. Miren qué cosa más hermosa. Esas son las minis. Esa me encantó a mí también. Digo, a mí me encantaron todas, señora. Tenemos las Tesoros Chip, que esa que podemos observar ahí. Oh, esa es esta que tenemos esa aquí. es el Tesoros Chip, sí. Ajá. La que tú tienes, una Tesoro Boutique. ¿Qué es esta? Ajá. Y Modelando. Las Tesoros Elegant. La que diseñé para ti también, la otra es una boutique. Señores, ustedes la van a ver, ustedes van a gozar con esa corbata porque está preciosa. Digo, creo que más de una van a verme, pero esa que van a ver, que es la diseñada para mí, la van a ver y van a ver lo hermosa que es. ¿Cómo podemos conseguir estas piezas? ¿Cómo yo puedo ver dónde están? O decirte yo quiero algo parecido a eso. ¿O cómo funciona el que quiera hacerte un pedido? Ok, bueno, es importante también resaltar que Tesoros by Alexandra no solamente somos corbatas, también tú puedes encontrar piezas únicas. Me enfoco mucho por los vintage porque a mí me gusta lo diferente. Y distribuimos piezas ya de fabricación de 30 hasta 40 años que ya los fabricantes las casas no fabrican más. Y tenemos ese privilegio de que tenemos piezas únicas. La mayor cantidad de una pieza que yo he conseguido son 3 de una igual. O sea, son piezas que tú no la vas a encontrar. Si no la consigues a través de Tesoros by Alexandra, no la vas a conseguir en las tiendas. Vamos a imaginarnos que yo tenga una pieza en mente y no la consigo. Yo puedo ponerme en contacto con ustedes si ustedes la buscan por mí. Es posible que sí. Es posible que sí. ¿Cómo se comunica uno con ustedes? Bueno, nos pueden seguir en redes sociales, Tesoros by Alexandra. Ahí van a encontrar realmente todas las creaciones que nosotros tenemos. Y es importante resaltar también, Indira, que a veces me escriben y dicen, mira, yo quiero una corbata como la que Indira tenía. Una corbata como esa que ustedes están viendo ahí. Yo sé que ya se va a quedar con ella. Yo puedo trabajar algo para ti, pero no igual y mucho menos parecido. Me encanta eso, porque ahí tienes una diferenciación grandísima, que pueden llegar 5 personas vestidas con alguna pieza tuya y no van a parecerse, o sea, bueno, no van a encontrar igual. Hice una colección para hispanas influyentes de 26 piezas, cada una diferente. Imagínate, o sea, es algo muy diferenciador, realmente muy diferenciador. Alexandra, ya finalizando esta entrevista, quiero que me digas 3 cosas. Yo le digo 3 secretos, pero no es porque sean secretos ocultos, sino son 3 cosas que te hayan funcionado en tu vida, sea en lo personal o en lo laboral, y que te hayan hecho crecer y ser la Alexandra que eres hoy. Bueno, en primer lugar, la fe. Soy una mujer de mucha fe. En segundo lugar, dejar las cosas correr. Siempre me pongo el ejemplo, he aprendido a ponerme el ejemplo del agua. El agua tú solamente sabes que pasó por tus manos porque sientes la mano mojada, pero a veces queremos retener amistades, relaciones y es imposible. Y también, como tercer punto o tercer secreto, aprender que las cosas no llegan solas, porque muchas veces vemos a otras personas que están realmente en un nivel alto de un negocio, que son prósperas, y pensamos que las cosas son fáciles, y no son así. A lo mejor tú tienes un negocio hoy que es muy próspero, pero a lo mejor el día de mañana, por una razón u otra, las cosas dejan de funcionar y te toca iniciar de cero. Siempre estar preparado para iniciar de cero, siempre saber que Dios es que tiene el control y que nosotros no tenemos el control absoluto, porque a veces pensamos que tener una posición es tener el poder absoluto y no lo tenemos. Nadie lo tiene. Así es. Solo Dios. Solo Dios. Alex, muchas gracias por haber venido hoy al podcast. Señores, es súper difícil encontrar a esta mujer en otra entrevista, pero me dio una entrevista. Yo sé que no te gusta mucho dar entrevistas, pero es que cosas como esta, primero tu historia y segundo,
esta marca que tienes no se puede quedar solamente en las promociones que tú haces o en las personas que la usen, sino más personas tienen que verla y más personas tienen que conocer tu historia y de dónde vienes. Para que no pase eso que acabas de decir, pero tal vez, no, ella tiene ese negocio y ahora que surgió. No, tú tienes muchos años trabajando, muchos años haciendo una marca como Alexandra y que ahora tienes este emprendimiento nuevo, pero ya tienes un trabajo realizado y un trabajo hecho y eso hay que reconocerlo. Así es. Entonces, gracias por haber venido hoy. Gracias a ti, de verdad que yo no creo en las coincidencias, sino en las diosidencias. Y ese sí salió del corazón. Fue un sí que realmente sentí la necesidad realmente de sentarme contigo acá y poder contar un poquito de ti. Gracias a ti por tomarme en cuenta para sentarme aquí, que yo sé que tú eres una persona bastante cotizada para no sentar a una persona que en tu podcast. Dios mío, yo me lo voy a creer porque ya como que me lo están diciendo mucho. Gracias. A ti. Señores, esta historia a mí me toca mucho. Porque primero no sabía que teníamos tantas cosas en común. Pero es una mujer que yo la conozco hace muchos años y no conocía algunos bemoles de su vida. No nos midamos con relojes ajenos. Cada persona le llega su tiempo, cada persona tiene su hora de hacer las cosas. Y yo siento que este es un momento clave para Alexandra con este negocio, con esta marca, con este emprendimiento. Porque aunque tenga muchos años haciéndolo, yo siento que ahora lo está poniendo de una manera diferente. Es mi percepción. Con perdón de ella, pero es mi percepción. Recuerden seguirnos si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda suscribirte. Aquí debajo está el botón de suscripción. Dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo aquí en YouTube. Si nos estás viendo a través del canal de televisión, Canal 8, allá en la República Dominicana, todo el país, muchas gracias por seguirnos cada semana. Pero si nos estás escuchando a través de las transmisiones de podcast, sea en Apple Podcasts o Spotify, suscríbete también a este canal, comparte nuestros podcasts y nuestros videos para que más personas se nutran de esta información que yo sé que alguien más la necesita. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Y te dirás, ¿por qué, Indira? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.